Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Por la gracia de Dios, en este momento le damos la bienvenida a Radio Amanecer en Estudio. El pastor Mario Rondón, quien les habla, y el pastor Joel Fernández, quienes están con ustedes durante este trimestre avanzando en esa lección tan importante, cómo administrar para el Señor en lo que Él regresa. Y esta semana, de manera interesante, de manera particular, cómo afrontar las deudas. El texto a memorizar, contenido en Proverbios 22:7, queremos repetirlo. El rico domina al pobre, dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. Bienvenido, pastor Joel Fernández, a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, pastor Mario. Un gozo poder estar contigo de nuevo en el estudio de hoy. Saludo a nuestros hermanos y un abrazo a nuestros amigos que escuchan a Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Amén. Contento, amén. Mario, de volver a estar contigo para este maravilloso estudio de hoy. Amén. Gloria a Dios. Oremos a Dios pidiendo su bendición sobre el estudio de este lunes 30 de enero, que será cómo seguir consejos piadosos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la maravillosa oportunidad de seguir consejos piadosos que tu Santo Espíritu coloque en la mente de personas que, basados en su experiencia, basado en el conocimiento de lo revelado, en este momento podemos tomarlo para aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Que tu bendición llegue a cada hogar, a cada persona, cada empresa, cada persona que está trabajando en las calles y que quiere ver un cambio en su vida, quiere ver el fruto del esfuerzo que realiza. Gracias porque con tu ayuda y mediante la fidelidad en su vida, tu nombre en ellos será glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la lección para este lunes 30 de enero, Pastor Fernández, es cómo seguir consejos piadosos. Cómo seguir consejos piadosos. ¿Qué podríamos aprender de ese tema? Gracias, pastor Mario. Somos seres materiales y vivimos en un mundo material. Un mundo que a veces puede ser muy atrayente. Tendríamos que ser de acero y aceite sintético en vez de carne y hueso para no sentir ocasionalmente el atractivo de las posiciones y las cosas materiales y el afán por la riqueza. Tendríamos que ser de otro planeta. O, como dicen algunos, ¿a quién no le falta el deseo de sacarse la lotería? Aunque todos luchamos con esto y no hay nada de malo en esforzarse para tener buenos ingresos, incluso ser rico, que no es malo ser rico. Ninguno de nosotros tiene que sucumbir a la trampa de convertirse en ídolos, en convertir en ídolos el dinero. La riqueza y las posesiones materiales. Se nos promete poder divino para mantenernos fieles y haciendo lo correcto. Esto es importante, porque la tentación de las riquezas y las posesiones materiales han llevado a la ruina a muchas almas. Así es, esa es la realidad. Y cuando leemos el consejo divino en Mateo capítulo 6, versículo 24, escuchamos al Señor Jesús que dice: nadie puede servir a dos señores, nadie, porque aborrecerá al uno y amará al otro, se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. La riqueza puede constituirse en un Dios para las personas. Sí. El anhelo, el poseer. Y en 1 de Juan 2:15, ahí vemos cómo el discípulo amado dice: no améis el mundo, ni las cosas de este mundo, porque el que tiene el amor del mundo en su corazón, el amor del Padre no está en él.
porque el Tremendo. mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aunque se expresan de diferente manera, el tema en común, tanto del Señor Jesús en Mateo 6:24, donde dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, y el de Juan, cuando dice que no amemos el mundo ni lo que está en el mundo, es el mismo principio, no amar las cosas de este mundo. Lamentablemente el amor al mundo puede ser tan fuerte que las personas pues se endeudan para satisfacer ese amor. Por eso las personas muchas veces viven anhelando, suspirando por cosas, y debido a que el endeudamiento es una de las redes que Satanás tiende para las almas, es lógico que Dios quiera ver a sus hijos libres de las deudas. El Señor nos ha dado consejos en su palabra, nos ha dado consejos tanto en la Biblia como en el don de profecía, que nos guiarán a la libertad financiera. Y todos podremos proclamar libertad financiera si seguimos esos principios. Es algo que está probado, es algo que es parte de la experiencia de aquellos que con fe han colocado a Dios en primer lugar y que pueden hoy decir que hay poder en Cristo para salir de las deudas, para vencer cualquier situación financiera, cualquier situación que parece insoluble. Hay poder en Cristo. Y el salmista, ahí en el Salmo 50, en los versículos 14 y 15, dice lo siguiente: sacrifica a Dios acciones de gracia, gratitud, paga tus votos al Altísimo, aquellos que has prometido. Y entonces el Señor dice en el 15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Pero primero cumple tus votos, cumple lo que has prometido, para que cuando me invoques en el día de la angustia, en el día malo, yo pueda librarte, tú puedas glorificar mi nombre. ¿Cuáles son algunos de esos votos que hace el creyente, pastor? Especialmente el día que llega para ser bautizado, para dar testimonio público de su fe en Cristo. ¿Cuál es uno de esos votos que debe tener en cuenta para que esto sea una realidad en su vida? Hay uno que es muy importante, dice así: ¿cree usted en la organización de la iglesia y es su propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con vuestros diezmos y vuestras ofrendas? Y la gente levanta la mano. Normalmente está de acuerdo, lo promete. Lo promete, pero luego no cumple. Wow. Tenemos muchos hermanos que no cumplen con ese voto. Y tengo un amigo que dice que debiéramos hacerle el voto de nuevo y bautizarlo otra vez. Bueno, creo que lo más importante es que cumpla con el voto con que el hizo, voto. porque eso fue delante de Dios y delante de los hombres como testigos. Y en Eclesiastés, en el capítulo 5, se nos advierte que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Dios no se complace en el sacrificio de los necios. Así que bien haríamos en rescatar ese voto que hemos hecho al Altísimo en ocasión de nuestro bautismo. Y el Señor entonces cumplirá cuando dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Paga tu voto al Altísimo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué es importante cumplir los votos con Dios? Por las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Recuerden cuando estudiamos los pactos unilaterales, bilaterales. Este es un pacto bilateral donde Dios dice, si tú cumples con el voto, si tú eres fiel, si tú obedeces mi palabra, entonces en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de aprieto económico, entonces yo voy a estar ahí para cumplir mi promesa de que voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Es interesante esta declaración de la sierva de Dios que apareció en la Review Herald del 7 de diciembre de 1896. Ella dice, cuando cumplimos nuestra parte con Dios y obedecemos su palabra y seguimos sus instrucciones, en los momentos difíciles de la vida, Dios cumplirá sus promesas. Gloria a Dios. Esa es la realidad, Pastor Mario. Uh-huh. Es un pacto bilateral entre Dios y sus hijos.
Si cumples los votos, si eres fiel a los votos, entonces yo en el tiempo de angustia voy a bendecirte. Y me encanta esta lección porque es un consejo que Dios nos está dando. Y aquí podemos ver una de las ideas importantes que vamos a estudiar mañana de cómo salir de la deuda. Una de las bendiciones para salir de la deuda es cumplir con los votos de Dios. Sí. Y por eso me gusta tanto esta lección, apreciados hermanos y amigos que están ahí. Cumple con los votos del Señor y en el tiempo de angustia, Él te bendecirá. Amén, amén. Gloria al Señor. Y es que todas las promesas de Dios son condicionales. Eso me recuerda las palabras que aparecen en el Salmo 91. Salmo 91 en el versículo 14 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Pero por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor. No poner el amor en las cosas materiales, las cosas que se desvanecen, las cosas que finalmente se quedan aquí en este mundo. El mundo y sus cosas pasan. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas de este mundo se desvanecen. Confiar en las cosas materiales es como pisar sobre terreno movedizo. Confiar en el Señor es estar fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. ¿En quién has puesto tu amor? ¿En quién has puesto tu confianza? No de palabras, sino de hecho y en verdad. Guardando el pacto del Señor, cumpliendo con nuestros votos, con lo que hemos prometido y sobre todo siéndole fieles al Señor con la devolución de lo que a Él le pertenece. Aparte de tener una conciencia limpia, una conciencia que nos da una vida en paz con el Señor, aparte de eso, vienen los resultados y las bendiciones que te perseguirán y te alcanzarán de acuerdo a lo que el Señor dice en el libro de Deuteronomio. Por eso la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y el salmista dijo en el Salmo 101, versículo 6, mis ojos están sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Su Señor le dirá aquel día, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos las promesas de Dios. Mis ojos están sobre los fieles de la tierra. Amén. Para que moren conmigo. Cuando un hermano decide ser fiel a Dios, Dios va a estar ahí en todo momento. Y me gusta mucho este pensamiento, no recuerdo el autor, pero dice, nuestro ídolo debe ser Dios. Correcto. No el dinero. Así es. ¿Quién debe ser nuestro ídolo? Dios. Dios. No el dinero. Uh-huh. Es muy importante, Pastor Mario, saber que el que es fiel tendrá la bendición del Señor. Amén, amén. Y eso es así, amigos oyentes, porque Dios puede ofrecer alivio en cualquier situación de endeudamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Dios pone en nuestras manos la solución al problema de la deuda. La solución no está lejos. Al fin y al cabo, somos sus mayordomos y debemos actuar de acuerdo con su voluntad y también con la bendición que Él ha prometido. Como creyentes debemos esforzarnos al máximo para no deberle nada a nadie, de acuerdo a lo que dice la palabra. Además, desde la perspectiva de un acreedor, el cristiano no debe tampoco explotar a los que necesitan ayuda financiera. Las enseñanzas bíblicas nos invitan a ser personas generosas y, si es posible, a perdonar a los hermanos que no pueden en un determinado momento saldar las deudas. Con esto tenemos que ser muy concienzudos, pero también muy equilibrados para no ser de aquellos que se aprovechan de la situación de benevolencia de otros, pero tampoco para ser de aquellos que arrastran a una persona finalmente a una condición en la que tiene que blasfemar a Dios por colocarle entre la espada y la pared. Generalmente la deuda es un fenómeno complejo en lo que tiene que ver con los aspectos personales,
es un fenómeno socioeconómico, afecta también lo que tiene que ver con la vida espiritual, y por eso debemos limitarnos en lo que tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y cuando somos fieles en lo poco, entonces Dios aumentará el espectro de las bendiciones, porque entenderá, como dice la palabra, que podemos ser fieles también en lo mucho. Dios no quiere que nos endeudemos, amigos y hermanos, porque Él ama la prosperidad de sus siervos, ama la prosperidad de sus hijos. Por lo tanto, siempre se debe buscar a Dios en primer lugar en cualquier crisis de endeudamiento. Buscar a Dios en primer lugar, colocarlo a Él, comenzar por allí, poner esa piedra angular, y luego usted va a ver cómo usted hallará gracia ante todo lo demás para resolver su situación. La deuda puede tener en ocasiones un origen espiritual, cuando la persona ha faltado a Dios, cuando la persona se ha descuidado de su deber cristiano. Por naturaleza pueden impactarle situaciones que le pongan a prueba, pero es justamente por esa situación de origen espiritual, y en ese caso se debe reflexionar sobre la necesidad de confesar los pecados financieros delante del Señor, como pueden ser el hurto, la usura, la codicia, la idolatría, la infidelidad en los contratos o en los pactos con Dios, el amor al dinero, también por ello debe pedirse perdón, la infidelidad en los diezmos y ofrendas. Todo eso debe llevarnos a acercarnos a Dios y a estar a cuentas con Él, como Él dice en su palabra. Venid luego y estemos a cuenta. Aquellos que se han desviado del plan divino necesitan volver a Dios y renovar el pacto con Él. Ver el momento cuando se desviaron, cuando se desconectaron, cuando perdieron el rumbo. Y Dios entonces promete liberación y bendición para aquel que con humildad reconoce su falta, hace lo que tiene que hacer en ese sentido, enmendando en lo que ha faltado, cumpliendo con sus votos, poniéndose a cuenta con el Señor. Y entonces veremos cómo el Señor, por su gracia, puede darnos la libertad financiera tan anhelada, y sobre todo vivir con una holgura que nos permita también ayudar a otros. Tremendo, Pastor Mario. Esa es la realidad. Ese es el consejo de la lección de hoy. Cómo seguir consejos piadosos que vienen parte de Dios para nosotros, sus hijos. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. La riqueza o Dios. Uno de los dos. Ese es un consejo extraordinario para nuestros amigos y hermanos oyentes. Dios o la riqueza. Otro de los consejos sabios que veo aquí en esta lección: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es una de las tentaciones más grandes. De paso, el diablo se la presentó a Jesús. Exacto. Las cosas de este mundo. Le mostró todos los reinos, con todo lo atractivo del mundo. Y es nuestro deseo, apreciados hermanos y amigos, que usted no ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay que tener una casa para vivir, un carro para moverse, hay que tener muebles donde se siente la gente, mesa para comer, lo que hay en la cocina, cama donde dormir, pero no amar eso, por si tenemos que salir corriendo y dejar todo eso. Que no seamos como la esposa de Lot. Exacto, que miró hacia atrás. Pensando en lo que estaba dejando. Y que de paso es un tema interesante ese de la mujer de Lot, porque se perdió la mujer de Lot. Exacto. No amen al mundo, es un consejo piadoso, ni las cosas que están en el mundo. Correcto. Entonces, el llamado aquí en este consejo sabio es a los miembros de la iglesia a no caer en la trampa de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Sí, yo no puedo usar los diezmos y la ofrenda para comprar un mueble, para comprar un carro. Exacto. No puedo usar los diezmos y la ofrenda para comprar tierra, Exacto. ni para comprar comida, porque eso se queda aquí en el mundo. Otro de los consejos: cumple con Jehová tus votos, con el Altísimo, y Él suplirá tus necesidades. Devuelve los diezmos y las ofrendas al Señor. Eso es muy importante, Pastor Mario. Y estos son algunos de los consejos, porque vamos a ver más adelante otros consejos, de tal manera que no caigamos como hijos de Dios en la trampa de las deudas. Así es, definitivamente. Hay unas preguntas para meditar que aparecen al final de la lección de este lunes 30 de enero, que queremos compartirla.
Se expresa así: ¿qué te dicen tus decisiones acerca de tu manera de enfrentar los atractivos del mundo? ¿Por qué esforzarse para tener buenos ingresos no es necesariamente lo mismo que convertir en ídolos el dinero y la riqueza? ¿Y cómo podemos aprender a diferenciarlos? Sí, cada uno debe hacer esfuerzos. Cada uno debe esforzarse por lograr el máximo en su vida sin sacrificar los principios divinos, sin sacrificar la familia, sin sacrificar la salud, todo en su esfera. No es que bajemos la guardia en nuestro trabajo, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y en el trabajo, la palabra de Dios nos indica que debemos hacerlo como para el Señor. No importa la empresa en la que estés trabajando, debes cumplir como para el Señor, en lo que tiene que ver con lo diligente, la parte de la diligencia, lo que tiene que ver con la pulcritud, lo que se refiere a la prontitud, a la puntualidad, a la calidad en el servicio, a la calidad en el producto que elaboras. Debes trabajar como si fuera para el Señor, poniendo todo tu empeño y haciendo allí un trabajo que glorifique a Dios. Pero todo esto sin sacrificar tu salud, tu familia y tus principios religiosos. Por eso, cuando colocamos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo esto es parte de cómo seguir consejos piadosos para salir de las deudas, aunque en la lección de mañana es donde propiamente veremos cómo desendeudarse. Tremenda lección. Es la lección que veremos mañana, pero hoy te presentamos estos consejos y cómo seguirlos. Estos consejos piadosos en el nombre del Señor. Esto en el marco de la lección número 5, cuyo tema general es cómo afrontar las deudas. Y el texto a memorizar, que está en Proverbios 22:7, donde el sabio nos dice: el rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Despídanos en oración, Pastor Joel. Muchas gracias, Señor, por estos consejos piadosos que nos ayudan a salir y a evitar las deudas en nuestras vidas. Gracias porque ha enviado esta palabra a tiempo. Amén. Pero también queremos pedirte, si algún hermano está viviendo una situación de deuda, que tu Espíritu Santo ilumine su mente en este momento para que pueda tomar las mejores decisiones al punto para salir de las deudas y seguir adelante confiando en las promesas del Señor. Amén. Y cumplamos nuestros votos con Dios. Así sea, Dios. Bendice a nuestros amigos oyentes también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.